APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas kamasikuna alisamos kakapaichi, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumak yarikupasu. Kaima cerca sukuskuna que. Rike, kaita me rikurgani, kaina nipika. Casualidad. Kaypi katiashkami sumak flauta sumak sukuskuna fukunkashkak. Ya sabes, tukusipika, tukuy matian. Shina pas, tau kayukunami tarpunata sakinajun. Chayma rillaki, shina sukuskuna tukuripika imawan shi flautakunata ruraringa. Kaytachu kuchusha. Are kuchusha, iskandita. Ari. Gracias por acompañarnos en esta tarde gloriosa, en esta tarde en que queremos festejar todo el pueblo multiétnico de Cotacachi. En vida queremos decirles gracias por ese trabajo que han venido haciendo todas las personas que se dedican a la actividad artístico-musical. Desde hace 14 años, la Fundación Cachipugro Danzas cumple la tradición de organizar el Festival del Pasillo en Cotacachi, ocasión en la que esta fundación ofrece su reconocimiento público a los artistas más destacados de la música nacional, mediante la entrega de la estatuilla Cachipugro de Oro. Desde el 2005 venimos presentando los festivales del Pasillo, que ha tenido gran relevancia y gran acogida, no solamente en Imbabura, en el Ecuador, sino que también ha trascendido en Latinoamérica. El Festival del Pasillo, en el año 2005 venimos planteando, promocionando, para de esa manera nosotros enriquecer y seguir sosteniendo los géneros musicales ecuatorianos. Nacimos con esa necesidad de fortalecer el género musical. El pasillo nos identifica a nosotros como ecuatorianos, como latinoamericanos, y ese objetivo que nos dejó, esa memoria que nos dejó el maestro Julio Jaramillo, nosotros queremos seguir sosteniendo, porque hay que pensar que la música nos enaltece, nos enorgullece, y a través de esto podemos dar a conocer al mundo las cosas maravillosas que hacemos aquí en Cotacachi, en Imbabura, en Ecuador y en Latinoamérica. Hemos ido condecorando a la familia Hidrobo de aquí de Cotacachi, a la familia Proaño, a la orquesta Rumba Habana, al conjunto musical Los Chagras. También hemos tenido la gran suerte de condecorar al maestro Paco Godoy, al doctor Nelson Maldonado, al trío Los Brillantes, a Consuelito Vargas, al maestro Dani Drobo, al maestro Freddy Moreno, al gran maestro como es Jesús Pichamba, al grupo Poder Negro, el trío Los Quichuas, el dúo Pasional, la banda de Peñerrera, el trío Valentino, de Pasión Trío, que es colombo-ecuatoriano. Aquí también nació dentro de la institución la agrupación musical Grupeto. Fue transformándose, fue cambiando, avanzando, y ahora tenemos la Morena Orquesta, que ha sido el soporte para nosotros. A lo largo de estos 14 años de existencia del festival, ninguna instancia gubernamental ni empresa privada ha financiado este certamen,
que ya es parte de la tradición artística musical de Cotacachi. Pese a ello, la Fundación Cachipogro Danzas continúa en su afán de difusión y fortalecimiento de la música nacional y ahora tiene proyecciones internacionales. Los artistas internacionales también tienen su gran acierto en la música y hay que reconocer también que el género musical no solamente es ecuatoriano, el género musical también tenemos del pasillo colombiano y también tenemos los pasillos peruanos. Entonces estamos conversando nosotros con ya grupos, tríos de Colombia y también tríos de Perú para traerles y condecorarles, de esta manera hacerle un poquito más grande, un poquito más amplio, que le llamamos un poco internacional. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a sombras. Con el profuso aceite de mis lágrimas. La característica que tiene Cachipogro Danzas de hacer música, danza y teatro abarca un espectáculo de primera y ese espectáculo nos ha costado un sacrificio. En infraestructura desde 1986 siempre fue un poquito pequeño los teatros. Ya tienen que ver las autoridades cómo nos ayudan, cómo podemos nosotros ver, cómo podemos avanzar y darle una tranquilidad y una comodidad al público que asiste. Nuestro amor a Cotacachi nos permite hacer eso. Nuestro agradecimiento a las personas que nos apoyan, que nos ayudan y a los compañeros de la Fundación, mi eterno agradecimiento porque ellos son el baluarte, ellos son las personas que nos han apoyado. También pensamos que el Ministerio de Cultura es la entidad encargada de ver las cosas que hacemos aquí en Cotacachi, porque aquí lo que hacemos es fortalecer la economía, fortalecer la cultura, fortalecer el turismo. Ali sukuskunata pamuchkanchika. Ari, nacho rikuspa ña hapirkanchik. Kayta rikay, kayta hari flauta paka. Ali rikanchik. Katipaka? Katipaka. Kay ali kanasasa. Ari, Anzisa, warmilla. Kaykunakan pinguillo pao. Kenakunapa nacho. Ari, imago paps. Paya kunapa ronda dos progresos ali kangazama. Chinaga kallarishun hupakunata anchuchishpa. Ari, saka ña anchuchuncha kaykunaka ña. Tulpa pa sirvinga llamar ña. Anchuchuncha kaykunata. Ari. Los afroecuatorianos residentes en la provincia de Sucumbíos no olvidan sus prácticas ancestrales, a pesar de que se encuentran fuera de su sitio natal, Esmeraldas e Imbabura. Una de estas prácticas tradicionales es la medicina ancestral. Nosotros, los pueblos afrodescendientes, reivindicamos nuestros saberes ancestrales como expresión de resistencia. Sí, resistencia, porque una vez fueron prohibidos y castigados, pero a pesar de la violenta represión, los antepasados la guardaron y
preservaron para que hoy sus descendientes las podamos practicar libremente. Conocemos que existe la medicina convencional, pero muchas veces preferimos curarnos con nuestras plantas medicinales que nos han mantenido en pie hasta hoy. Prácticamente en aquel tiempo que uno era muchacho, ¿no? Uno veía lo que hacía su trabajo. Y ellos siempre les que uno fuera atención, porque más adelante iba a ser como una profesión para uno. Y gracias a Dios aprendí eso de mis familiares. Y hay plantas que para uno hace su trabajo y para que otro para que no lo copie, uno no dice el nombre. Sí, pero voy a dar un ejemplo aquí del paico. El paico es una planta muy curativa, que sirve para muchas cosas. ¿Ya? El paico para la parte de infección, ¿sí? Hasta para cálculo, y la gente no sabe de eso, verá. Aquí la gente que más usa. La medicina, no para dar, pero los médicos, ¿no? Ellos no saben lo que es natural de las plantas, pero uno ya la sabe. Entonces ellos hacen su trabajo allá y uno hace por acá. A veces hay un médico que confía en una, hay otro que no, pero uno hace su trabajo y la gente que se sana es el que sabe. No, él sí sabe porque me sané. Los afrodescendientes sabemos lo importante que es tener a la mano plantas medicinales. Por eso, cada casa tiene en su patio hecho un huerto medicinal, una maceta, una botella o tarrinas plásticas que sirven para cultivar las plantas que nos van a aliviar en momentos de urgencia. No es difícil plantar una plantita, está pendiente. Para la gente que vive en el sector urbano, en la ciudad, sí le es difícil, te digo. Porque hoy en la actualidad, los jóvenes están absorbidos por la tecnología. Las madres tienen que ayudar a trabajar, a los padres salen. Hoy también las tierras están siendo demasiado controladas a través de algunas instituciones que ahorita ya te emiten un espacio mínimo para que hagas tu casa, dependiendo de cuántos metros cuadrados tiene que ser el terreno. Bueno, entonces creo que las autoridades deberían de hacer conciencia de eso, que no es solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel, ¿cómo te puedo decir?, de Latinoamérica, que la gente todavía es muy conservadora de sus plantas, ya de lo que le hace bien para vivir. Entonces sí creo que deberíamos no solamente, irnos a que queremos vivir en una casa bonita y echarle todo cemento al patio, sin dejar un espacio para las plantas. Entonces sí creo que deberíamos dejar un espacio mínimo para nuestras plantas medicinales, para un dolor de barriga, para nuestras plantas ornamentales en la parte de adelante y sucesivamente así. Para algunos afrodescendientes en Sucumbíos, sus conocimientos sobre plantas medicinales significa una actividad laboral que les proporciona el sustento diario para su familia. Es decir, el legado que dejaron los ancestros en la actualidad sigue generando bienestar a todos quienes lo necesitan, a afros y no afros. Esta es otra forma nuestra de aportar a la sociedad, enfocándonos en la conservación de la tradición del pueblo afrodescendiente de Sucumbíos. Entonces vi la necesidad de que las plantas medicinales deberían estar con el diario vivir de nosotros. Cualquier conocimiento que la mamá sepa, compartirlo con las hijas. Y si uno no pone interés, tampoco va a aprender, pero uno nunca piensa en el más allá, en el futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Conseguirme por ahí un poco de plantitas. Mi hija me decía, el niño tiene fiebre, correr donde la vecina. Vecina, ¿qué será bueno para la fiebre? Hasta ir donde el médico. Con esto no quiero decir que la medicina natural tiene toda la solución, porque siempre lo que descubrimos en la medicina natural son las cuestiones analgésicas para aliviar los dolores. Entonces la vecina dele esto con el otro, entonces ya me fui poniendo
ya tomando cartas en el asunto, poniendo atención para poderme grabar las cosas. Y es por eso que aquí alrededor tengo unas pequeñas plantitas que estoy haciendo semillas para poder combatir cualquier dolencia, atacar, contrarrestar cualquier dolor que haya. De esa manera, o sea, porque mamá sabía mucho antes, pero nunca le pusimos interés. Pero ahora que ya me veo en la necesidad de apoyar a mis hijos, a mis nietos, entonces me surgió el interés de aprender y de empezar a buscar, a coleccionar las plantas, que muchas veces uno las tiene en el patio de la casa, porque hay plantas que uno las tiene como maleza y nunca sabe las propiedades curativas que tienen. Kaita vamos gane kay hatu ko pa flauta vamos gane sinari con capa nachari kaman punta taita kunash nash rikue shuk ishkai 15 rukau are shaza magan ya are charipai Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bazamari ganga was bianu namiang ri jagam amok doin Taki kunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. kutin kaita yata Chasha mitiam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi imas patu punta bicho hungi yukawasimari Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachajuytami yachajuri. Por favor, una monedita. Dale una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak muskikunatami chinkachin. Hatuna kangi awashakunata. Kayallata llankashpa kallarita ushanki. Gracias. Kayukuta fichapay. Ñuka warmita yanuyta yanapapay. Hipalla hatungapas shamunki. Ishpana ukuta fichay. Imata chaypapanki rikuchi. Kikinba llankayka ninan mutsurishkami kan. Kikinba kamachikunata paktachi. Kikinga mana llankaypa kankichu. Ñami chayamurkani. Shamupay mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, mas kapaylla. Kayka ña mawkayashka ya.
Rikushu. Aligu pachama. Kaiguta papa. Pay. Vida más kaika na kulkillachuka. Vida más kaika chupa muchuita yuyaspa llankaymika. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pay. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Yami kono chikoni nya otungapa. Ari. Kaimi hari flautan so. Yangi. Hasta sinjen so. Almi. Cheka warmita muno chika nachu. Cheka nya imashota othuika jareng nachu. Kayan jarek snaring ya. Ya tu kuchigini mari jambo khuni ma. Shina kaitaka shina nachu. Sikiman chusco rukawan sakishpa shina katinaya nachu. Shina gamaga abamos. Ari. Ya. Es othui. Ya shi. Entre las provincias de Imbabura y Carchi se encuentra ubicado un importante territorio ancestral afroecuatoriano. Al inicio de la colonia se le denominó Coangui, Valle de las Calenturas Malignas, cuenca alta y baja del río Mira, pero desde la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano se lo caracterizó como territorio ancestral del Chota, Salinas, La Concepción y Guayupi. Con estos diferentes nombres fue conocido mi territorio ancestral, el territorio de niños, jóvenes, mujeres y adultos afrodescendientes, que día a día luchamos por un mejor porvenir. Un territorio generoso que nos ha brindado la vida, costumbres, enseñanzas, familia, amigos y un sinnúmero de vivencias que han marcado nuestro caminar. El territorio del Valle del Chota ha sido nombrado desde el inicio, nombre geográfico que de acuerdo al nombre del río, ese río nuestro, tan cuidado desde nosotros y destruido por los que vienen de afuera, a ese le da el nombre a nuestro territorio. Arriba en este lado del nacimiento, porque Éxito nace el río. Acá se le conoce como río Chota, entonces por lo tanto era el Valle del Chota. Y a la desembocadura, junto a los hermanos colombianos por Tumaco, compartimos este río porque desemboca en Tumaco, pero ya es distinto, es navegable, es grande. Y entonces le decía, esta parte que iba más abajo, más hacia el oeste, era el río La Cuenca y el río. En las 38 comunidades del territorio ancestral se han evidenciado acciones afirmativas que contribuyen a fortalecer nuestra riqueza e identidad cultural, social y política. A pesar de que aún no existe total claridad en lo referente a la propiedad de nuestras tierras, seguimos construyendo nuestros proyectos de vida acordes con la cosmovisión de la población afrodescendiente, en que el territorio pertenece a sus habitantes. Desde 1994 hasta la fecha, no se ha derivado el primer metro de tierra para los afrodescendientes. En el Valle del Chota, que es el tercer territorio, el problema que tenemos es que, pese a que en el Valle del Chota las comunidades han identificado allí calidad, primero, de cuáles son las condiciones de la propiedad de la tierra, dado que en la zona existen desde la colonia grandes haciendas latifundistas en las cuales se encuentran inmersas las comunidades. Es decir, las comunidades aquí, primero, no son dueñas del territorio ancestral porque aquí lo que operan son las grandes haciendas. El proceso de reconocimiento de nuestras tierras no ha sido una tarea fácil, pero nos ha motivado a los habitantes a mantener la unión,
trabajar por un mismo objetivo y juntar esfuerzos para que este propósito se haga realidad. Los trámites están en desarrollo y a su vez se está cumpliendo con las exigencias de las instituciones. El territorio ya existe por más de 400 años y desde ese entonces nuestros ancestros aportaron con su trabajo esforzado. Fueron ellos quienes construyeron este hermoso lugar que hoy tenemos la dicha de disfrutar. Bueno, este proceso de unificación como territorio viene desde el 2015, pero eso no da la pauta a desconocer que han habido luchas importantes desde los años 90 con las organizaciones como la CONAMUNE, la FECONIC, son organizaciones referentes que ya la lucha data de medio siglo. Lo que estamos haciendo ahorita es básicamente jugar a cohesionarnos, a juntarnos para caminar más rápido. Bueno, ahí estamos con algunas acciones, por ejemplo, la consolidación del mapa del territorio, donde estamos planteando que sea la construcción de un mapa participativo, es decir, con todos los actores desde una mirada generacional, ¿sí? Considerando de que la memoria oral ha sido lo que ha primado en el territorio y desde ese punto de vista estamos visibilizando todas estas potencialidades patrimoniales vivas. Necesitamos saber los límites, tener los hitos históricos y luego hacer uso de la Constitución. Del 1 al 10 estamos en el 4. Eso significa que hay todavía algunos procesos que hacer para alcanzar en su momento la declaratoria como territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi. Los grandes cambios toman tiempo y los estamos llevando adelante de forma constante y en beneficio de toda la población. La sabiduría de nuestros ancestros es el legado que permanece vivo y es integral, y continuaremos velando por la legalización del territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi. La juventud tiene que involucrarse en la construcción de este sueño del territorio ideal para vivir. Para bajar esos índices de migración del campo a la ciudad, los jóvenes son una pieza fundamental. Solo hay que buscarles el rol específico, cómo los jóvenes pueden aportar al fortalecimiento del territorio. Kona señor tu bichircani. Are. Pasha la guta otu huna mari. Are. Ya me estás que. Uya pai. Kai piasa guta muna. Ay nacho. Ya muchísimo. Sago zambuchi España. Hatunya España. Wakan nacho hasta aligo. Uya dicho nacho. Are. Uya din jama sotiza. Uya pai. Asa la piasa guta muna con. Llama. Ali pachamari. Are. Konasi. Kai va seña mai Picasso tu surisan jami. Ñami. Ali me Shuguta wakachishon. Wakachicha, sami. A ver. A ver. Sinataques vaga, inti raime peka. Imago tapastariringami. Imago tapastariringami, ñuka pa shuguta unani. Ali más que mai manda tariringa shuguta jaga. Aso agumanta. Are. Yakuti integramos paso hasta Juan de Cuchigunawa, subpunzaca. Uyayaycha, Harisa. Uyayaycha, Pachaputi. Uyayaycha. Uyayaycha. Uyayaycha.
Yakuchik Sisa